Hola, ¿qué tal? Somos el equipo C, conformado por Celestino Montelongo Dulce Andrea, Jiménez Santos Diana Carmen y su servidora Vargas Álvarez Abril Daniela. Somos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la carrera de médico cirujano. Actualmente cursamos el quinto semestre de la carrera. Le agradecemos al doctor Néstor Ariel Carranco Blanquet su invitación para el día de hoy exponer un tema de suma importancia como son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. La diabetes se puede asociar con complicaciones agudas que dan lugar a eventos importantes como la precipitación de accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, lesiones neurológicas, coma, riesgo vital en caso de no ser tratadas a tiempo. Las complicaciones agudas que vamos a ver en este video son la hipoglucemia, la hiperglucemia, la cetoacidosis diabética, el coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico y la acidosis láctica. Así pues, vamos a dar inicio a la presentación. Ahora vamos a hablarles sobre las complicaciones agudas de la diabetes. Entre ellas se encuentra la hipoglucemia. Vamos a hablar sobre su definición, signos y síntomas, su diagnóstico y su tratamiento. Bueno, empecemos con su definición. ¿Qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia son niveles bajos de glucosa en sangre con un menor de 70 miligramos sobre decilitro. De acuerdo a la guía de práctica clínica de la Sociedad Americana de Endocrinología, esta se considera como un síndrome caracterizado por la tríada de Whipper, la cual consiste en 3 puntos. El primero es tener una glucosa por debajo de su nivel, o sea, menor a 70 miligramos sobre decilitro. Esto se puede corroborar con la ayuda de un dispositivo que puede ser el glucómetro. O el segundo punto es que se corrige la glucosa baja al administrarle glucosa al paciente. Y el tercer punto, el paciente va a manifestar signos y síntomas característicos de la hipoglucemia. Bueno, pero ¿cuáles son estos signos y síntomas que presenta el paciente? Estos se van a dividir en dos. Van a ser los autónomos y los neuroglucopénicos. Dentro de los autónomos encontramos temblores, ansiedad, taquicardia, hiperhidrosis, polifagia y parestesia. Y dentro de los neuroglucopénicos va a haber dificultad para la concentración, dificultad para hablar, irritabilidad, visión borrosa, somnolencia, cefalea. Y los signos característicos van a ser la palidez y la diaforesis. Por lo cual la Asociación Americana de Diabetes lo va a clasificar de la siguiente manera. La hipoglucemia va a ser severa cuando el paciente va a tener una pérdida de la conciencia, por lo cual debe de ser atendido por otra persona. Otro apartado sería hipoglucemia con síntomas. Esto nos quiere decir que el paciente va a tener síntomas característicos de la hipoglucemia, los síntomas autónomos, más él va a poder controlar solo con su tratamiento y va a estar la glucosa menos de 70 miligramos sobre decilitro. También va a ser otro hipoglucemia asintomática. Esto quiere decir que el paciente no va a tener signos ni síntomas, pero su glucosa va a estar por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Y también tendremos la hipoglucemia relativa. Esta quiere decir que el paciente va a tener los signos y síntomas característicos de una hipoglucemia, pero su nivel va a ser mayor de 70 miligramos sobre decilitro. Por lo cual podemos clasificar la hipoglucemia en leve, moderada y severa, donde la leve, el paciente va a presentar síntomas autónomos y puede él administrarse su tratamiento. En el moderado, el paciente va a tener tanto síntomas autónomos como neuroglucopénicos, pero va a ser capaz de manejar su tratamiento. Y como ya se había mencionado, la hipoglucemia severa, que el paciente va a necesitar de la ayuda de otra persona, ya que él
va a presentar una pérdida de la conciencia. Buen día, doctores y compañeros. Soy Celestino Montelongo Dulce Andrea y a continuación voy a abordar los aspectos de causas, factores de riesgo, tratamiento y prevención respecto a la hipoglucemia en pacientes diabéticos. Cuando tenemos un paciente en estado de hipoglucemia, que como ya mencionaron mis compañeras, es con valores menores de 70 miligramos sobre decilitro de glucosa, es importante que investiguemos la causa de la hipoglucemia, ya que esto nos va a ayudar a determinar un manejo integral para el paciente, tratarlo previamente para limitar el daño de las complicaciones y mejorar el pronóstico. Bueno, entre las causas más comunes de hipoglucemia en pacientes diabéticos vamos a tener el uso de las sulfonilureas o insulina en dosis mayores a las requeridas, la supresión o postergación de un alimento, una ingesta excesiva de alcohol, una actividad física exagerada. En pacientes de edad senil y complicaciones crónicas puede influir el hecho de no tener metas de control adecuadas o actualizadas para la condición o la evolución de la enfermedad del paciente. El uso de medicamentos que favorezcan la acción hipoglucemiante de las sulfonilureas también puede ser una causa. Sobre todo también las complicaciones crónicas de la diabetes, como la nefropatía diabética o la enteropatía diabética, además de las enfermedades intercurrentes como el vómito, la diarrea o infección. Una vez que ya revisamos las causas más comunes de hipoglucemia en pacientes diabéticos, vamos a estudiar los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo que tenemos para desarrollar un estado de hipoglucemia va a ser la edad senil en los pacientes, que tengan una enfermedad de larga evolución, también los pacientes que tengan una reserva pancreática de insulina disminuida van a tener un riesgo a presentar hipoglucemia, y los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5, que esto es cuando es una insuficiencia renal en la que los riñones ya no están funcionando correctamente y van a necesitar forzosamente de que el paciente tenga una hemodiálisis, diálisis e incluso trasplante. También un factor de riesgo puede ser los pacientes alcohólico crónicos, además de los que usan las insulinas o las sulfonilureas. Ahora vamos a hablar de tratamiento y el manejo de la hipoglucemia. Una vez que nosotros ya identificamos si es una hipoglucemia leve, moderada o severa, vamos a dividir el manejo de estos pacientes en los conscientes e inconscientes. Cuando una hipoglucemia se trata, debe ser de forma sistémica, y para su manejo tenemos estos pasos. Cuando se trata de un paciente consciente, vamos a administrar una sola dosis de azúcar simple, que puede ser un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar o su equivalente de 20 a 25 gramos de glucosa, o un vaso de dextrosa al 50%. En el algoritmo de la guía de práctica clínica también nos refiere que pueden ser 3 sobres de azúcar, un vaso de bebida gaseosa que no sea dietética, una cucharada sopera de miel o de dulce, o incluso de 3 a 4 caramelos. Y cuando existe una pérdida del conocimiento o el paciente se encuentra en estado de confusión, o incluso veces que el paciente se niega a ingerir el azúcar, vamos a aplicar una ampolleta vía subcutánea o intramuscular, que va a ser de 1 miligramo de glucagón, o se le puede administrar un bolo intravenoso que contenga 25 gramos. Después de que ya administramos esta dosis oral de glucosa, si el paciente ya está consciente, le vamos a administrar una colación rica en carbohidratos. Bueno, la mejor protección frente a una hipoglucemia siempre va a ser la práctica de autoanálisis de la glucemia capilar. Esto incluye que fomentemos al paciente que haga una práctica ocasional de una toma de glucemia capilar por la noche, además de educación sanitaria del paciente respecto a su enfermedad, las complicaciones, los síntomas y el tratamiento que conlleva. Es muy importante
que nunca se postergue un tratamiento de una hipoglucemia, que el paciente nunca omita un alimento, además de que no realice ejercicio intenso si no va a tomar un suplemento extra de hidratos de carbono antes de iniciarlo, y es muy importante que no lo realice a las últimas horas de la mañana o de la tarde. Como médicos es muy importante que informemos a los pacientes y a los familiares o personas cercanas a él de los síntomas de la hipoglucemia y qué tratamientos se le puede dar. Es recomendable que para evitar la reaparición de los síntomas hipoglucémicos, el paciente tenga un control de los horarios de la toma de alimentos. Se recomienda que la dosis de insulina se ajuste y que la ingesta de colaciones proteicas con carbohidratos sea en la noche para evitar una hipoglucemia sintomática nocturna. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Vamos a ver qué otra complicación aguda de la diabetes mellitus va a ser la cetoacidosis diabética. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos una deficiencia absoluta o relativa de la insulina más un aumento de las hormonas contrarreguladoras, vamos a tener este problema tan severo que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es propia de la diabetes mellitus tipo 1, pero no es que la descartemos de la tipo 2, ya que también se puede llegar a presentar en situaciones de estrés. Bueno, vamos a ver que la cetoacidosis consta de una triada. Esta va a cursar por una hiperglucemia generalmente superior a 300 miligramos sobre decilitro, una cetonemia con cuerpos cetónicos totales en suero superior a 3 milimoles sobre litro y una acidosis con pH inferior a 7.3 o bicarbonato sérico inferior a 15 miliequivalentes sobre litro. Las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética en su fase inicial, el paciente va a presentar poliuria, polidipsia, pérdida donderal, astenia y en algunos casos anorexia. A medida que progrese el cuadro clínico de nuestro paciente, puede llegar a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y en algunos casos, alteración de la conciencia. Vamos a ver el diagnóstico. Para poder diagnosticar a nuestros pacientes con cetoacidosis diabética, vamos a tener que identificar signos y síntomas que les estuve mencionando a lo largo de la presentación. Va a ser la cetonuria, el pH sérico, en este caso acidosis, el bicarbonato sérico menor a 18 milimol sobre litro, anión GAP elevado y que el paciente tenga una hiperglucemia mayor a 250. Otro aspecto importante para el diagnóstico es clasificar la gravedad de la cetoacidosis diabética con la que el paciente ingrese. La vamos a clasificar en 3, que va a ser grave, moderada y leve. La grave va a tener un pH menor a 7, una concentración de bicarbonato menor a 10 milimol sobre litro. Estos pacientes van a estar en coma o estupo y las cetonas urinarias y séricas van a ser positivas. En caso de ser moderada, el pH va a ser de 7.0 a 7.24. La concentración de bicarbonato de 10 a 15 milimol sobre litro va a estar alerta o nubilado. Las cetonas urinarias y séricas y de igual manera van a ser positivas. Y en la leve el pH va a ser de 7.25 a 7.3. La concentración de bicarbonato de 15 a 18 milimol sobre litro van a estar alertas, cetonas urinarias y séricas positivas. Cetonas urinarias. Perdón. Bueno, el tratamiento. De acuerdo a la guía de práctica clínica, vamos a ver que hay una pérdida de volumen, entonces en la reposición de en caso de que el déficit sea grave o esté en estado de choque, le vamos a administrar una solución salina de 1 a 2 litros en carga endovenosa. En caso de que el déficit del paciente sea moderado o leve, la solución salina
va a ser de 250 a 500 mililitros sobre hora en carga endovenosa las primeras 4 horas del ingreso. También vamos a ver que hay una pérdida de potasio. En caso de que nuestros pacientes tengan un potasio sérico menor a 3.3 milimol sobre litro, le vamos a administrar 40 milimol sobre litro de potasio a la solución de base. En caso de que el potasio sérico sea de 3.5 a 5.5 milimol sobre litro, le vamos a administrar de 10 a 40 milimol sobre litro en cada solución. Debemos tener extrema precaución en este caso, ya que podemos tener pacientes con lesiones renales. Y bueno, la cetoacidosis. Vamos a ver que para esta hay una infusión de insulina y una infusión de bicarbonato. En cuanto a la infusión de insulina, es previa a la corrección de hipocalemia y le vamos a administrar una insulina rápida a 0.1 unidades internacionales sobre kilogramos sobre hora. Esta la vamos a ajustar a la velocidad de la infusión de la insulina por hora de acuerdo a los criterios de resolución, hipocalemia, niveles de glucosa plasmática que tenga nuestro paciente. En caso de la infusión de bicarbonato, vamos a administrar bicarbonato de sodio, un frasco cada hora, solo si el pH es menor a 6.9, en caso de hasta que logremos mejorar a mayor de 7. Continuamos con las complicaciones agudas de la diabetes, entre ellas también la hiperglucemia, donde abarcaremos también definición, síntomas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es la hiperglucemia? La hiperglucemia son niveles altos de glucosa en sangre, por arriba de 140 miligramos sobre decilitro. También hay que tomar en cuenta a nuestro paciente si se encuentra en ayuna. Si nuestro paciente está en ayunas, la cifra para considerar hiperglucemia debe ser arriba de 100 miligramos sobre decilitro. Y si nuestro paciente ya tiene una ingesta de alimentos, se debe considerar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Si nuestro paciente ya está presentando estos niveles altos de glucosa, tenemos que tener mucha precaución, ya que pueden desarrollar otras dos complicaciones de la diabetes, como lo puede ser el síndrome hiperglucémico o una cetoacidosis diabética. Pero, ¿qué influye o qué factores son importantes para que se eleve la glucemia? Los factores que debemos de tomar en cuenta son los siguientes. Principalmente, cada paciente es diferente y su tratamiento también es diferente. Entonces, un factor principal que eleva la glucemia es que el paciente esté olvidando tomar sus pastillas, sus medicamentos. También puede ser que esté aplicando menos unidades de insulina a su cuerpo o que esté inyectándose la insulina con una aguja de menor tamaño o en una zona no adecuada de su aplicación. Otro de los factores importantes es que no está llevando a cabo una dieta adecuada, ya que está consumiendo más carbohidratos en los que podemos incluir refrescos, pan, helados y pasteles. También el paciente puede ser que no esté haciendo ejercicio o actividad física. Esto también puede influir en un aumento de la hiperglucemia. Algo importante que se le debe de preguntar a nuestros pacientes es si tiene infecciones, si ha presentado un resfriado común o tiene una infección de vías urinarias, ya que esto eleva la glucemia. O algunos medicamentos también pueden hacer que se eleve el nivel de glucemia, como los corticoides. Por lo cual es muy importante que el paciente tenga un balanceo en estos 3 puntos. Lo que es la dieta, el ejercicio y su tratamiento, ya sea con medicamentos de pastillas o su insulina, para tener controlados sus niveles de glucosa. ¿Cuáles son los síntomas de la hiperglucemia? Los síntomas característicos de una hiperglucemia son somnolencia, visión borrosa, polifagia, poliuria y polidipsia. Por lo cual, la guía de práctica clínica
nos da un tratamiento específico para nuestros pacientes que tienen hiperglucemia. Como se les mencionó, pueden llegar a tener un estado de hiperosmolaridad. Entonces tenemos este algoritmo de un fluidoterapia, donde se determinará si nuestro paciente con síndrome hiperosmolar hiperglucémico tiene elevado la glucosa. Y se puede dividir en 3 factores. Si el paciente está en un choque cardiogénico, esto se deberá monitorizar hemodinámicamente. Si es un choque hipovolémico, el paciente se le debe de administrar cloruro de sodio a 0.9% o expansores de plasma. Y si el paciente tiene una deshidratación leve, se debe de administrar cloruro de sodio a 0.9% a 7 mililitros kilogramo por hora. Es muy importante evaluar el sodio sérico cargado, ya que estos niveles nos darán referencia hacia continuar con la fluidoterapia. Si los niveles están altos de sodio, se va a colocar 0.9% de cloruro de sodio y se debe corroborar si su glucosa está mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Si está ya compensada en estos niveles de glucemia, se continúa con la fluidoterapia. Si estos niveles siguen estando altos, se va a colocar o se va a seguir colocando cloruro de sodio a 0.45% y así volver a tomar una glucosa sérica si tenemos unos valores de 250 mayor o igual miligramos sobre decilitro. Se verá si se continúa con la fluidoterapia o se termina con el tratamiento. Bueno, ahora les voy a hablar de otra complicación importante, una complicación aguda importante que es el coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Bueno, vamos a ver qué es una grave complicación de la diabetes mellitus, más común en los pacientes no insulinodependientes. ¿Ok? Aquí está. Bueno, vamos a ver que para que esta patología va a haber de 1 a 13, cursa con hiperglucemia mayor de 33 milimol sobre el decilitro. Hay una deshidratación severa. El plasma hiperosmolar es mayor de 320. El pH arterial es menor a 7.30, mayor a 7.30 y la toma progresiva del estado de conciencia. Esta patología es de mayor frecuencia en edades superiores a los 60 años y provoca una mortalidad superior al 50% a la ocasionada por la cetoacidosis diabética. Bueno, en el diagnóstico, vamos a ver que se presenta generalmente, como ya lo mencioné, en ancianos, y estos que tengan un deterioro agudo o subagudo en el sistema nervioso central gravemente deshidratados. Vamos a ver que el coma, esta patología es la primera manifestación de una diabetes. Y bueno, se caracteriza por la glucemia plasmática superior a 600 miligramos sobre decilitro u osmolaridad superior a 320. Esta va a ser en completa ausencia de cuerpos cetónicos acompañados de depresión sensorial y bueno, vamos a ver signos neurológicos. Los síntomas. Vamos a ver que suelen aparecer de manera insidiosa, no van a avisar, no nada, en el curso de días y son los propios de la hiperglucemia. Los principales va a ser la poliuria y polidipsia y progresivamente se irán añadiendo la deshidratación, las náuseas, los vómitos y las convulsiones. Y bueno, en ciertos pacientes la disminución del nivel de conciencia que se irá añadiendo progresivamente puede conducir a un coma profundo.
El tratamiento bueno, vamos a ver que la sospecha de que exista una descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica es motivo de ingreso hospitalario. Entonces vamos a estar muy al pendiente de estos pacientes. Consistiendo este tratamiento fundamentalmente en que tenemos que reponer los líquidos que se están perdiendo. El tratamiento inicial va a ser suero salino isotónico al 0.9 al ritmo de 1 litro en la primera hora, seguido de 500 a 1000 centímetros cúbicos por hora durante las siguientes 3 horas y 250 a 500 centímetros cúbicos en las 4 horas siguientes. Cuando la glucemia descienda por debajo de los 250, administraremos suelo glucosado al 5% con un aporte mínimo de glucosa de 100 a 150 miligramos sobre día. Y bueno, la insulina. Esta se administrará a un ritmo inicial de 6 a 10 unidades sobre hora por vía intravenosa, ajustando la perfusión cada 2 horas hasta conseguir la adecuada corrección de la glucemia. Tras la recuperación del cuadro, debe iniciarse la administración de insulina subcutánea. Y bueno, eso sería todo por mi parte.